Hola, bienvenidos al video número 99 de la serie Tecnología y Sociedad. En el video anterior, sobre si una IA se salía fuera de control, o sobre más bien el hecho de que una inteligencia artificial se haya salido de control, se provocó un poco de revuelo. De hecho, fue muy visto comparado con el promedio de mis videos, que no son tampoco muy vistos. Además, me llegó a la cantidad de 4.000 suscriptores, que agradezco. Es un número humilde, pero es la primera vez que alcanzo este número en mi canal, que lleva varios años online. En aquel video hay unos pocos comentarios, pero jugosos, donde se polemiza acerca de si la inteligencia artificial es verdadera inteligencia, sobre la singularidad, sobre si la inteligencia artificial tiene conciencia. Voy a dar mi respuesta a las opiniones de los suscriptores, a quienes agradezco comentarios. Aunque yo discuto algunas opiniones de mis suscriptores, no significa esto que no las valore, porque yo mismo en el video anterior pedí pedí que participaran, lo cual nos hace aprender a todos. Las opiniones de todos nos hacen aprender a todos. Hay un suscriptor llamado Airdani, o Erdani debería titular, no sé cómo se pronuncia, que dice: me encanta cuando una IA hace lo que se le da la gana. Esta sociedad humana me resulta cada 2, 3 meses más aburrida. Estoy empezando a buscar, marcar temperatura y datos de creatividad en los modelos que uso. El peligro más grande que existe en este planeta se llama estupidez humana. Bueno, está un poco difícil de entender, para mí, por lo menos, el sentido total del comentario, pero voy a hablar sobre esto. Para mí es discutible la afirmación de que la IA hace lo que se le da la gana. Sobre todo porque el deseo es algo que no es inherente a las máquinas. Las inteligencias artificiales no pueden sentir deseo. Si la sociedad humana te resulta aburrida, es tal vez porque la estás viendo muy en la superficie. A mí particularmente no me resulta nada aburrida, aunque esto no significa que esté feliz con lo que es la sociedad actual. Respecto a tu temor sobre la estupidez humana, lo comparto, pero te recuerdo que la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia humana, que muchas veces se comporta de manera estúpida. Vamos a otro suscriptor. Adrián 2649, Adrián, nos dice: no, las IA no son realmente inteligencias. Esto es un nombre informático basado que un algoritmo aprenda a localizar el patrón sin escribírselo en el código. Pero la sociedad, al no estudiar, se inventa cosas. Bueno, sí, ciertamente, la sociedad se inventa cosas. La sociedad somos nosotros. Nosotros nos vamos inventando cosas, o en realidad caemos en errores. Un error, por ejemplo, en el que estás cayendo es pretender que yo afirme que la inteligencia artificial son verdaderas inteligencias. Yo no afirmo eso. Si hubieras visto todo el video o hubieras visto algunos otros videos míos, te darías cuenta que yo no creo que la inteligencia artificial sea verdadera inteligencia, así como no creo que una pierna artificial sea una verdadera pierna o una pierna real. Sin embargo, puedo ver que muchas de estas modernas prótesis funcionan en algunos aspectos, ejemplo, velocidad, precisión, resistencia, mejor que las naturales. Esto no hace que yo prefiera tener una mano artificial en lugar de la mía natural. Estoy muy contento con la mano mía natural. A no ser que mi propia mano ya no sirva o la haya perdido por un accidente o lo que fuera. Para eso son estos artificios. El problema es cuando nosotros queremos reemplazar lo natural por estos artificios, y ahí tal vez es un tema que se podría abordar, el tema de la inteligencia artificial al respecto. Sigue Adrián. Adrián dice: se trata de múltiples datos tokenizados mediante una función matemática de valor mínimo mediante redes neurales. Esto es entrenar y quedarse con el resultado mejor valorado, iterado miles y o millones de veces hasta obtener un patrón de nodos. Tampoco tienen conciencia. De hecho, no se conoce algoritmo de aprendizaje e ideas propias, ni algoritmo para autopercibirse. Posiblemente porque parte de esto se deba a la necesidad de química, ya que el cerebro no funciona solo con electricidad. Si no hablo de física cuántica sin ser un físico, entonces el resto, absteneros de inventar historias sobre tecnología y dejad a los que saben. Bueno, perdón, esta última frase me causa mucha gracia. Yo respeto que no hables de física cuántica porque no sos físico.
Pero mandar a callar al resto de la gente sobre tecnología, porque vos sos un especialista en tecnología, me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque, y lo voy a decir, ¿por qué te digo que me parece una barbaridad? Tu abordaje de análisis de las inteligencias artificiales es puramente informático, o por lo menos pretende ser puramente informático. Yo no lo puedo discutir, me parece perfecto lo que vos afirmás. Sin embargo, toda realidad permite ser abordada por distintos ámbitos de conocimiento. Por ejemplo, la filosofía. De hecho, cuando hablas de autopercepción y del funcionamiento del cerebro, estás hablando de conceptos normalmente abordados por la psicología, la nociología y la neurología. Pero tu especialidad parece ser la informática. Por lo tanto, si mandás a callar sobre inteligencia artificial, los que no saben de tecnología, ¿no deberías hacer lo mismo y no opinar sobre filosofía, psicología y neurología? Bueno, tranquilo. Por mí puedes opinar lo que quieras y seguir opinando aquí. Total, esto no es una publicación científica, estamos en YouTube. Aquí opinamos nada más. Después hay un usuario, un suscriptor que le responde a Adrián que se llama Sioc Pro, que tiene un seudónimo, creo que es Esperanza. Me gusta más ese seudónimo. Aquí los dos suscriptores parecen tener un conflicto. Se picó, diríamos acá en la Argentina. Y no me voy a meter en mediar entre ellos. Solo voy a rescatar algunas opiniones de Sioc Pro, de Esperanza. Y las voy a comentar. Dice Sioc Pro. Hasta el día de hoy, no hay nadie que sepa la respuesta si esto es posible o no por el simple hecho de que la conciencia es uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde su existencia lo podemos ver reflejado desde los primeros filósofos. Absolutamente todos los estudios científicos que involucran la conciencia son de carácter subjetivo, lo cual hace imposible someterla al método científico. Bien, eso es lo que decía Sioc Pro. Ahora voy con mi respuesta. Es posible que nadie sepa la respuesta, y eso te lo puedo conceder, aunque no conozco tanto como para afirmarlo. Tal vez alguno tiene la respuesta, no sé, no lo conozco. Respecto a tu afirmación implícita de que la única fuente de conocimiento objetivo y veraz sea el que se puede someter al método científico, ahí no estoy de acuerdo. El conocimiento de un agricultor simple, por ejemplo, no estoy hablando de una empresa de agricultura, sino de un agricultor simple sobre en su conocimiento que tiene sobre los tiempos y formas de cultivo de determinadas frutas o verduras, son conocimientos objetivos y ciertos que no provienen del método científico, al menos para ese agricultor, más allá de que el método científico luego pueda verificar estos conocimientos que son propios de la sabiduría ancestral, del ensayo de error. Y si esto es método científico, no lo sé, pero no es lo que normalmente se conoce como método científico. De hecho, hay una paradoja. Si el método científico es el único método válido de conocimiento objetivo y cierto, la misma afirmación parecería contradecirse, porque aparentemente el método científico no existió siempre. De hecho, quienes lo sistematizaron, sean Bacon, Aristóteles o cualquier otro filósofo, que de hecho lo hicieron desde la filosofía y no desde el método científico. O sea que la creación del método científico no está validada por el método científico y por lo tanto es objetable. ¿Se entiende? O sea, si yo digo que el método científico eh, es el único método válido para objetivar y validar el conocimiento, entonces el método científico no pierde validez, porque antes que se sistematizara el método científico, no se usó el método científico para construir el método científico. ¿Está? Es lo que pienso, por lo menos. Sigue Sioc Pro. El problema actual es que tan desconocida la naturaleza de la conciencia que no hay forma alguna de saber si a día de hoy alguna IA tiene rasgos de conciencia. Ni siquiera hay forma objetiva de saber si las personas tienen conciencia, como lo explica el experimento mental del zombie filosófico de Chalmers. Con referencia al experimento mental del zombie filosófico de David Chalmers, hay mucho escrito por ahí, no me voy a detener en eso. Pero bueno, el tema de la conciencia es muy vapuleado en estos tiempos. Y cuando hablamos de conciencia, no todos estamos hablando de lo mismo. Quiero decir que cuando hablamos de la madera, todos estamos pensando más o menos en lo mismo. ¿Sí? Más o menos. Puede ser que haya diferencias, pero más o menos en lo mismo. Pero cuando hablamos de conciencia, la cosa cambia.
justamente porque es una realidad profundamente subjetiva y muy difícil de transferir a otras personas. Sin embargo, cuando René Descartes afirma aquello de cogito ergo sum, pienso, luego existo, estaba reduciendo sus certezas a una sola: el hecho de que pienso. Esto no lo puedo negar, ya que para negar que pienso debería realizar una operación intelectual que es pensar, de tal manera que Descartes basaba la seguridad de su propia existencia en un hecho innegable, al menos para él, y es que él pensaba. Esto parece mostrar que si bien no podemos estar seguros de que los demás tienen conciencia, no puedo dudar de mi propia conciencia. Llevando esto al extremo, ni siquiera podría estar absolutamente seguro de que los demás existen. Tal vez sean un invento de mi propia conciencia. Sin embargo, la filosofía en general ha aceptado que existe una realidad objetiva externa a nuestra subjetividad y que esa realidad se puede conocer. Si acepto que los otros existen, yo lo acepto, negarlo sería demasiado pretencioso, debo aceptar que los otros que existen y que muestran una actividad de operaciones intelectuales similares a las mías deben tener una conciencia similar a la mía. Es una conclusión sin la experiencia real y concreta de estar dentro de la conciencia de los otros, sí, sí es cierto, pero es por aproximación. Es decir, hay seres similares a mí, los otros seres humanos, que muestran una actividad similar a la mía, que es fruto de la conciencia. Por lo tanto, presumo que esos otros que existen también tienen conciencia. Con las máquinas, las cosas son diferentes, porque las máquinas no son semejantes a mí. Al menos no son tan semejantes como las otras personas, al menos no son semejantes a nosotros como las otras personas. Y sé que sus aparentes operaciones intelectuales no son en realidad operaciones intelectuales, son una imitación. Tal como una grabación de mi voz no es mi voz, o una fotografía de mi hijo no es mi hijo, o una pierna artificial no es mi pierna. Pensar que las máquinas tienen conciencia es un pensamiento mágico. Es como pensar que las fotografías me roban el alma. No voy a negar que en estos tiempos de explosión de la inteligencia artificial generativa, esto es muy difícil de comprobar. La imitación es tan buena que se parece mucho a la realidad, pero no deja de ser una imitación. De aquí se podrían sacar muchos temas que nada tienen que ver con la inteligencia artificial, como por ejemplo el tema de la conciencia en los animales, si existe, y si en caso de existir es lo mismo que la conciencia de los hombres. Bueno, esto es un tema que escapa completamente al objetivo de este video. Si te gustó este video, dame un like, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba el video. Muchas gracias a todos, especialmente a los que comentaron mi video anterior, que posibilitaron este, y hasta pronto. Chao.